Nos encontramos aquí en esta entrevista que es para la revista AENUNCA Amazonía, que significa Hola Tierra Amazonía. Tenemos con nosotros a Ramiro Ortiz. Queremos por favor que se presente, nos cuente un poco más de su vida. Caste, nyanista to Ramiro, nyandangi Aidusho, Bani Doreoni Cáncer, Sumangi 29 años más bien, nyandangi Kondase, nya Pengasun de Krinya Hafasi, Kondase Ai Cáncer, Mahafangi, Kwesman Tonefa, Manning Hayastefa, Pacotes, Chicos, I have que. Soy un joven que me gusta emprender, entonces hago un poco de turismo. Tenemos una piscina para sembrar paiches. También hago acciones a favor de la naturaleza, de los derechos humanos y colaboro en lo que se puede dentro de la comunidad. No soy ningún dirigente, pero estoy pendiente de todas las cosas que son dentro de la comunidad, conflictos petroleros, ambientales. Entonces estoy al tanto de todo lo que pasa dentro de la comunidad. Me siento orgulloso de ser cofán. Tengo una historia, tengo un raíz de donde vengo, porque todas mis familias son de aquí. Bueno, mi abuelo es cofán de Colombia, se vino acá a Ecuador y se juntó con una cofán de acá. Entonces, toda mi familia está acá. O sea, todos somos, no tengo ningún familiar que esté afuera de nosotros. Entonces, no sé, sentir único, no sé, porque no sé cómo explicar, porque dice, soy cofán y es como que me siento orgulloso de decir, porque tenemos una identidad única. Tenemos nuestro propio idioma, que es el Aingay, así se llama nuestro idioma, Aingay. En Ecuador somos casi 1.500, si no estoy mal, personas que somos cofanes, y el 99.9% hablamos cofán, hablamos nuestro idioma. Entonces, aquí dentro de la comunidad todos hablan cofán o Aingay, las escuelas también es en Aingay, o sea, tratamos todos de tener nuestro propio idioma. El traje de los hombres es algo sencillo, o sea, estoy como yo, eso es algo informal. Yo tengo el pañuelo y la camisa negra o azul, pero para las fiestas o para eventos como ceremonias de yaje, todo eso, se ponen muchos collares, se ponen collares de semillas, también hay algunos mayores que tienen dientes de tigres se adornan, entonces los dientes son de muestra de poder. Entonces, los jóvenes como nosotros tenemos dientes de jabalí o saquín. Y las mujeres tienen una blusa y una falda, pero son de varios colores. No es un color como nuestro, solo negro o azul y el pañuelo rojo, sino muchos colores. Muchos colores, y también ellas también se ponen los collares, y en vez de los dientes ellos saben poner plumas, se ponen plumas. Y también la pintura en facial es también de acuerdo al evento que estemos haciendo. Entonces, hace tiempo nosotros tenemos una fiesta que se llama Fiesta de la Chonta, una manju en nuestro idioma. Entonces siempre hemos venido festejando dentro de la comunidad y siempre invitamos a otras comunidades cofanes para que compartan con nosotros este día. Festejamos eso en abril. ¿Por qué hacemos Fiesta de la Chonta? La Fiesta de la Chonta, el chontaduro es una palma que se da solo en estas épocas de febrero hasta abril. Entonces, esta época es abundancia sobre el tema de la chonta, y también los animales consumen esta planta. Entonces es un buen momento para la cacería. Mucha gente sale a cazar en estos tiempos porque como están gorditos los animales, esto es lo que la gente busca. Entonces, pensando en eso, hacemos como un homenaje a esa planta. Entonces, hace 10 años atrás hicimos un poco más grande la fiesta. Lo que hicimos es no solo hacer solo entre cofanes, sino invitar a otras comunidades que no son cofanes y el público en general. Entonces, justo
En ese momento vinieron cofanes de Colombia también y fue una fiesta súper grande. Ahí les interesó mucho el tema, el municipio, el Consejo Provincial, como una fiesta tradicional de sucumbios. Entonces, para los próximos años comenzaron allá a buscar financiamiento para poder hacer más grande la fiesta. Entonces, siempre estamos festejando en abril, que es una fiesta de la Chonta y es una fiesta que tú puedes disfrutar sobre el tema de la gastronomía, eh, chamanismo, danza, juegos. Hacemos todo eso en un solo día. Entonces, eso, las fiestas. Y también ahora hemos hecho otra fiesta más, que es en enero. También es como fiesta de las frutas, algo así, o florecimiento de nosotros. Pensamos de esto porque es en enero está recién la chonta está como comenzando a salir, entonces el chontaduro, entonces también es como que un antes de la fiesta de la chonta que estamos haciendo esto. Y esto también impulsa el tema de la economía dentro de la comunidad. Llegan personas de afuera a visitar y hacen sus gastos de aquí dentro de la comunidad. Entonces tenemos dos fiestas ahora, que es una fiesta de la chonta y también el florecimiento espiritual que estamos haciendo. Los mayores están casi a menudo, siempre están haciendo la ceremonia de la ayahuasca o del yagé, están haciendo, no sé, unos 2, 3 veces, no, más debe ser, casi una vez a la semana, es un promedio que están realizando. Y allá es abierto para la gente que quiera ir. Obviamente para cofanes no hay un costo, pero para otras personas sí hay un costo, vivir esa experiencia. Cada familia tiene su chakra, donde siembra lo que consume. Más fuerte es el tema del plátano. Nosotros tenemos una bebida que es la chucula, que siempre está. En una casa cofán siempre tiene que haber chucula. Entonces, por eso la mayoría de chakras es de plátano. Entonces, eh, no puede faltar la chucula dentro de una casa cofán. Entonces, siempre está desayuno, almuerzo y merienda. Tenemos chucula, chucula y chucula. Pero aparte tenemos cuando se va de cacería o de pesca, siempre cuando tiene bastante, siempre se ahuma. La carne siempre está ahumada, siempre tenemos ahumado el pescado, todo eso. Y después de eso se hacen sopas, más somos soperos, creo que los cofanes, porque tenemos la mazamorra, que es un plato típico. Se utiliza bastante la cerbatana o la bodeguera, no sé cómo le conozcan. Es, Ajá. una, es un instrumento para la cacería, entonces son con una flecha, pero ahí se utiliza el veneno de las plantas. Entonces mi abuelo me sabía contar que ellos andaban con eso para cazar monos, pero dice que es muy difícil, o sea, hay que tener paciencia, hay que tener mañas para eso, porque es una cerbatana de casi 2 metros de largo, estar cargando eso, tener las flechas de acá, después poder soplar, o sea, con tantas hojas, árboles que hay, dice que es muy difícil, pero es muy seguro cuando le atinas al animal, porque como tiene veneno, es de ley que vas a conseguir vas a tener tu cacería ahí. Después, las trampas, saben poner trampas para poder cazar mamíferos pequeños como guatusa o como guanta. Y grandes es muy difícil, o sea, matar un sajino con una trampa es muy difícil. Y ellos andan en manadas también. Para la pesca se utiliza redes, barbasco, anzuelos. Barbascos hay gran variedad de barbascos, pero lo que se utiliza más acá son los bejucos de barbasco. Entonces, lo que se utiliza es coger una cantidad adecuada para la pesca, digamos.
No, ahora no tenemos ningún tema. Territorialmente se había una disputa fuerte porque no había límite de si esto es mío, esto es tuyo. Entonces sí había un poco de conflictos antes. Pero ahora cada uno tiene su territorio, tiene su espacio, entonces se preocupa por lo suyo. Pero cuando hay como que eh, peleas con empresas, sí nos juntamos bastantes comunidades, nos apoyamos uno con el otro. Como si es que hay no sé, contaminación petrolera, un derrame. Entonces, entramos, llamamos a otro grupo de comunidades indígenas, ellos se acercan, nos acompañan y reclamamos nuestros derechos. Entonces, hay un derecho colectivo para el tema ambiental y social y cultural también. Todos mis nuevos amigos son de turismo ahora, entonces ya toditos los arquitectos los dejaron a un lado, entonces me rodeé de ellos, estoy aprendiendo poco a poco el tema de turismo, cómo se trabaja, qué hay que hacer, cómo funciona. Entonces cuando yo comencé a hacer eso, comencé a trabajar con un grupo de personas que ya trabajan en algunas cosas, como en este caso de mujeres, el tema de danza y artesanías. Después con otro grupo de mayores para el tema de chamanismo, el tema de leyendas, historias. Entonces, con otro grupo de jóvenes, danza también y un poco de juegos ancestrales. Entonces, la gastronomía, ya fui rodeado de personas que quieren trabajar en esta área. Y mucha gente o sea, la gente le interesa el turismo. O sea, dicen que es una forma o sea, me gusta como dice una señora, ¿sabes? Decir, cuando tú traes personas que vienen a nosotros y nos compran artesanías, es, o sea, una ayuda muy grande. Comunidades para el tema del turismo, pero dependiendo del gusto del turismo. Si quieres cascadas, quieres montaña, Sinangue es una comunidad adecuada para ofrecer eso. Tema de caminatas, todo eso, porque tiene muchas montañas, cascadas y súper chévere. Si queremos historia, esta comunidad es para historia. Los Fanturiemos tiene una lucha histórica que es un tema petrolero también. Y la historia de Dureno, donde nace o vivió el líder Guillermo Quinamá o Yuri, para nosotros, quien fue un chamán demasiado poderoso, con un conocimiento súper amplio. Y el tema de si quieres visitar flora y fauna, Sábalo, que está dentro de la reserva Cuyabeno. Entonces, esos tres comunidades sí tienen potencial para hacer turismo, dependiendo del gusto. Porque para los rituales de Yagé, las mujeres en su periodo no pueden estar presentes en la ceremonia, porque cuando está en su periodo tienen contacto con la naturaleza que no puede como que hacer transparencia a las cosas, o que vea, o que limpie, o que sane el chamán a alguna persona que está ahí. Entonces, los mayores, o sea, los chamanes en este caso, cuando su mujer está en su periodo, ellos duermen separados, duermen en otra cama. Para la ceremonia que se utiliza para la toma de ayahuasca, lo conoce el chamán. Entonces, él es el que prepara la bebida para hacer la ceremonia. Entonces, de lo que sé, son como 5 plantas que utilizan ahí. Y solo es beber el líquido y después ya te conectas con el mundo espiritual. Entonces, no hay más plantas de ahí. O sea, al menos que estés enfermo, digas, ¿sabes qué, chamán? Estoy enfermo yo y necesito que me hagas una limpieza. Entonces, él utiliza dependiendo de qué síntomas o qué enfermedad tenga. Entonces, también, o sea, el otro que se utiliza es el tema de la ortiga para que circule la sangre, para dolores, se utiliza bastante la ortiga, entonces, pero eso se lo hace en las mañanas, después de la ceremonia del viaje. Si es que su papá es chamán, el hijo también va a ser chamán futuramente, porque le va a enseñar cómo se prepara la ayahuasca, qué plantas nomás, qué nomás tienen que hacer, cómo tienen que curar, cómo tienen que hacer. Entonces, eso va pasando dentro de la comunidad. Entonces, mi papá es un líder, entonces asumo que yo también voy a ser un buen líder futuramente. Mis hermanos también. Entonces, eso pasa dentro de la comunidad.
Bien, o sea, darles un mensaje es de que nos preocupemos por el medio ambiente, que cuidemos, tratemos de cuidar, porque, como digo, si se pierde la selva, lamentablemente yo no estuviera aquí sentado conversando con ustedes, porque de una u otra manera mi vida cambiaría, o sea, tendría que hacer trabajos que no quiero hacer, o sea, buscar otro trabajo y no dedicarme a lo que me gusta. Entonces, si cuidamos la selva y cuidamos a los animales, a los peces, las plantas, de una u otra manera estamos apoyando a que sigan habiendo pueblos, nacionalidades indígenas acá, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial. Porque de eso les invito a que ustedes que no han visitado la Amazonía, especialmente en mi comunidad, que algún rato nos visiten, que conozcan. Es súper chévere, hay bastante historia, pueden aprender bastante de los profanes. Tenemos mitos, leyendas, o sea, la gastronomía es súper rica. Cuando ya visiten, van a probar la chukula, muy sabrosa. Entonces, pueden convivir con nosotros. Antes de irnos, antes de que se cierre todo. Ya. Chicas, I think que piyama, kızı çöne, abi hangi ki, bak, kunda